Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero sumarme al llamado al orden y decir que no es casual ni deja de ser sintomático que el día que estamos dando un debate reglado sobre una crisis del Poder Judicial, porque lo que está ocurriendo en el Poder Judicial y somos nosotros como Parlamento los contrapesos y quienes deben hacer el control político sobre el Poder Judicial, haya esta cantidad de curules vacías. Entonces, asumo yo que a la mayoría de las fracciones no les importa este debate reglado, asumo yo que a la mayor parte de este Parlamento no le interesa lo que pasa en el Poder Judicial y que si no, no estaríamos teniendo este desorden de sesión hoy y este montón de sillas vacías que ni siquiera pudimos escuchar con calma las propuestas que la compañera Nilsen Pérez dio, que eran de altísima importancia para el tema del Poder Judicial. Entonces, por favor, tomémonos en serio esto. Estamos hablando de nuestro papel como Poder Legislativo y si no lo tomamos en serio, entonces no vamos a aportar absolutamente nada a resolver el tema del Poder Judicial y para nada habríamos pedido este debate reglado si no es para darle la importancia que requiere. Quiero empezar hablando que efectivamente este Parlamento no puede huir de la discusión que hay sobre el Poder Judicial, no solamente es una de nuestras competencias en la lógica de los pesos y contrapesos de los poderes de la República, sino que además, y considerando la base democrática que el pueblo nos da, nos toca justamente analizar con mucho rigor y con mucha cautela lo que está pasando. Creo yo que este debate no debe versar sobre Presidenta, es que de ahí atrás parece, no sé. Le ruego por favor a las diputadas y a los diputados incorporarse a sus curules y mantener el debido respeto para las distintas intervenciones de las diputadas y los diputados. Es que estamos dando un debate sobre el Poder Judicial, compañero, no es esto un estadio para estarnos riendo, no estamos hablando de algo jocoso y no estamos en un momento de celebrar, estamos hablando de que hay una crisis en el Poder Judicial que como Parlamento nos toca resolver. Entonces, si no vamos a venir a sentarnos en esta curul con la actitud que asumimos el puesto el 1 de mayo, pues entonces retírense y no damos el debate, por favor. Quiero yo poner sobre la mesa que este debate ojalá no se trate de hacer un linchamiento coyuntural, y es que si bien hay una sanción que para la mayor parte de la gente no fue la correcta, no podríamos nosotros volver este debate, una discusión sobre una sanción no apropiada, porque estaríamos interviniendo en una independencia de poderes que no nos corresponde y además estaríamos disminuyendo el debate a un tema de coyuntura que realmente no es lo medular en el tema del Poder Judicial. No podríamos hacerlo desde una óptica de independencia del Poder Judicial ni de los jueces, además. El tema acá no puede ocuparse solamente en las sanciones y no solamente en esta sanción de este caso en específico. Hay que hablar de que el Poder Judicial necesita reformas. El Poder Judicial requiere reformas con urgencia y son reformas integrales. Las mismas reformas que planteó mi compañera Nilsen y que justamente pasan desde la vertiente constitucional hasta la vertiente legal y que este Parlamento y la ciudadanía han huido por mucho tiempo, que desde la última reforma grande del 93 no se han hecho cambios suficientes que vayan en la línea de democratizar el Poder Judicial y es esto lo que nos corresponde. El elemento central que requerimos es reducir la opacidad del Poder Judicial. Tenemos un Poder Judicial opaco que toma decisiones con un secretismo alto, que no rinde cuentas, tanto así que al día de hoy los ciudadanos ni siquiera pueden tener algo tan básico como saber cómo están votando los magistrados, cómo están tomando los magistrados las decisiones del país. Debemos avanzar hacia el concepto de justicia abierta, porque el concepto de Estado abierto no se queda solo en el Parlamento y no se queda solamente en el Poder Ejecutivo. Me permito citar aquí al exmagistrado Fernando Cruz, que en el libro La reforma del Poder Judicial, supervivencia de un ideario autoritario, habla de que la estructura organizacional del Poder Judicial sigue respondiendo a un modelo sociopolítico que tiene muy poca relación con las aspiraciones del Estado social y democrático. Esta miopía, agrega, no es más que un reflejo de la indefinición que los partidos políticos han tenido sobre el tipo de Poder Judicial que requiere el país. El viejo modelo constitucional del Poder Judicial del siglo XIX, de corte napoleónico vertical, se mantiene incuestionable en la Constitución política. Justamente ese es el llamado, compañeras y compañeras, a que como partidos políticos, como fuerzas políticas, con una representación en este Parlamento, tengamos una discusión seria sobre qué Poder Judicial queremos, sobre cuáles son los cambios que queremos impulsar.
Y no debe ser un debate versado solamente en cómo elegir o destituir magistrados, porque nuevamente estaríamos rehuyendo las causas medulares de la crisis que estamos pasando. Me permito volver a citar al exmagistrado Cruz cuando dice: la legitimidad del juez proviene del proceso mismo, de las funciones que representa, especialmente de su función pacificadora. Es la naturaleza misma de la función y su desempeño lo que legitima la función judicial y no el origen del nombramiento. Aquí lo que tenemos que cuestionarnos es cómo ejerce el Poder Judicial, valga la redundancia, y pasa por empezar a entender que el Poder Judicial no es un órgano meramente jurídico, sino que es un órgano también político, con una estructura interna que debe ser revisada en aras de democratizar, de obligarle a rendir cuentas y de hacerlo accesible. No tenemos en este momento un Poder Judicial a la altura del siglo XXI, y considerando que vamos para el Bicentenario de la Nación, sería la ocasión propicia para que este Parlamento ponga una cereza en el pastel de su gestión y le deje a la ciudadanía un Poder Judicial remozado a la altura del siglo XXI y no que responda a los intereses del siglo XIX de manera anacrónica. Hay que abrir las ventanas del Poder Judicial. Conversaba con un amigo querido, jurista, que estimo mucho, que desde lo simbólico incluso hay una inaccesibilidad del Poder Judicial a la ciudadanía. Si se ve, el Consejo de Gobierno y este Parlamento sesiona al ras del suelo y el Poder Judicial sesiona en un estrado, volviéndolo inalcanzable y dándole casi que un halo sacramental que hay que romper justamente para que este poder no deje de ser, no sea uno aparte de esto, sino que tenga los mismos deberes ante la ciudadanía y los mismos requerimientos de rendición de cuentas. Debemos democratizar procesos, estructuras, que la gente sepa cómo se vota. Esta Asamblea Legislativa debe seguir siendo un órgano de control sobre el Poder Judicial. Tenemos que revisar, sí, el régimen disciplinario y la relación del Poder Judicial con otros poderes y garantizar la independencia. Ojalá no tengamos que ver más circular fotos de grandes figuras del Poder Judicial con grandes figuras del Poder Ejecutivo y grandes figuras del Poder Legislativo resolviendo en mesas de tragos lo que no deberían de estar resolviendo, sino cada uno de materia aparte. La Costa Rica del Bicentenario puede tener estas nuevas reglas de juego, puede tener estas nuevas figuras. Y aquí yo quiero cerrar, antes de plantear las propuestas. Tenemos muchas propuestas sobre la mesa. La compañera Nielsen hizo una excelente exposición. Sé que otros compañeros tienen otros proyectos de ley. Que los estudiemos y que pongamos un compromiso, que suspendamos los nombramientos hasta las nuevas reformas, que hagamos una tabla rasa del Poder Judicial y que las nuevas personas que entren a integrar el Poder Judicial entren con las nuevas reglas de juego que este Parlamento dé para subsanar la crisis que el Poder Judicial atraviesa en este momento. Esa es la propuesta con la que quiero cerrar y que ojalá sea una línea que propicie el siguiente debate para ver qué le parece a este Parlamento la idea de comprometer los nuevos nombramientos a las nuevas reglas de juego. Gracias.